No. Tuve una cita con una muchacha con la que estaba empezando a salir. Fuimos a tomar café a un pequeño restaurante cerca de Plaza Universidad. Estuvimos platicando 1 hora aproximadamente. Luego tuvimos un desacuerdo tras el cual ella se levantó de la mesa y se fue. Por eso me acuerdo del día y de la hora, porque tan pronto me terminé el café, pagué y me eché a caminar por las calles de aquella colonia. Pensando en cómo era que yo tenía la culpa de todas mis desgracias, llegué a la estación del metro San Pedro de los Pinos. Llegué hasta los andenes sin darme cuenta por dónde caminé, cuántos escalones bajé. Solo sé que iba distraído, mirando hacia el suelo, con la cabeza dándome muchas vueltas. Sabía que era tarde, pero no lo dimensioné con tanta certeza hasta que miré el reloj de la estación. Eran las 11:30 de la noche. Debí suponerlo, pues la estación se encontraba prácticamente vacía, además de que el tren había tardado demasiado en arribar. Me quedé mirando el reloj cuando alguien llamó mi atención. Era una niña como de unos 10 años. No habló, solo tiró de mi camisa. Cuando la miré, ella señaló hacia la plataforma. Pasando la línea amarilla había una mujer de pie muy cerca del borde. El corazón se me aceleró porque por un momento pensé que estaba a punto de saltar. Por suerte no había ningún tren a la vista. Me acerqué sin saber qué hacer. Despacio para evitar que la persona reaccionara ante mi presencia y se aventara. No era eso lo que estaba pasando. La mujer miraba hacia las vías. Yo miré también. Al principio no pude distinguir qué era eso en lo que ella había volcado su completa atención. Ni siquiera vio que yo me estaba acercando. En las vías había un par de zapatos negros. Miré una vez más hacia el fondo del túnel esperando que no viniera ningún tren. O tal vez deseando que apareciera, hacerle señas de que se detuviera y que alguien ayudara a recuperar el calzado de aquella persona. Solo un momento fue necesario para que la niña que había llamado mi atención desapareciera de la plataforma. Evidentemente la mujer viajaba sola, la pequeña tal vez no. Probablemente su mamá la mandó a avisarme que la persona al borde del andén necesitaba de mi ayuda. Tú te preguntarás cómo llegó un par de zapatos a la mitad de las vías. Yo también me lo preguntaba. Estaban colocados al centro como si alguien los hubiera depositado cuidadosamente ahí. Me acerqué un poco más a la mujer y le pedí que no intentara recuperarlos. Prometí que solo me costaría 1 minuto ir a buscar a alguien a la estación para que nos ayudara. Actualmente no sé cuál es el protocolo para recuperar objetos en las vías, pero supongo que por precaución se pausa el flujo de electricidad. En toda la estación no encontré a nadie. Toqué en las puertas que indican que el acceso es únicamente para empleados. No obtuve respuesta en ninguna de ellas. Entonces salí por los torniquetes y busqué en las taquillas. La única persona en ventanilla, refunfuñando, me dijo que se comunicaría con alguien de la estación. Esperando que la ayuda llegara pronto, volví a entrar a la estación, caminé hacia el andén. Un tren llegó cuando me fui y justo se estaba marchando. Al parecer nadie descendió, pues en la plataforma únicamente vi a aquella mujer que seguía muy cerca del borde. Lo que pensé fue que después de que el tren se marchaba, tal vez pasaría mucho tiempo antes de que viniera el siguiente. Tal vez aquel que se iba era el último. Sin que hubiera alguien más que nos ayudara, no me quedó de otra más que saltar a las vías con todos los nervios del mundo. Desconozco en dónde se sitúa la barra que conduce la corriente eléctrica, así que me alejé lo más que pude de los bordes.
Tomé los zapatos y los levanté, los puse sobre la línea amarilla y entonces vi algo que me provocó un impacto tan grande que casi me voy de espaldas a las vías. La mujer no tenía pies, no tenía piernas. Su falda iba mucho más allá de las rodillas. Por eso no lo había notado, pero una corriente de aire que venía del oscuro túnel la sacudió. Escalé a la plataforma completamente aterrorizado. La mujer no se movió después de que le puse los zapatos a un lado. Solamente me miró y me lanzó una sonrisa. Caminé rápido hacia el otro extremo del andén, mirando cada cierta cantidad de pasos hacia donde se encontraba ella, esperando que no viniera tras de mí. Una mujer sonriente flotando en el andén de una estación vacía. Espero nunca tengas que verlo. Cuando llegó el tren, la mujer se esfumó, pero los zapatos permanecieron. A la primera persona que le conté esta experiencia fue a mi cuñada Laura. Le platiqué que esa vez terminé en la estación San Pedro de los Pinos porque me eché a caminar, pero nunca la había usado y estoy seguro de que nunca la volvería a usar, en caso de que esa aparición fuera algo exclusivo de ese lugar. Laura me marcó pasada la medianoche. Se escuchaba agitada. Me dijo que venía saliendo del metro, no en San Pedro de los Pinos, pero sí en una estación de la misma línea, en Constituyentes. Llegó al andén y al igual que yo, lo encontró vacío. Era muy tarde. Dice que estaba esperando el tren cuando le pareció ver algo en las vías. Eran un par de zapatos negros. De inmediato se acordó de lo que yo le había platicado. Cuando levantó la vista se encontró con una mujer de pie al borde del andén y lo primero que buscó fueron sus pies. La persona no tenía piernas. Por trabajo solía utilizar diariamente la línea B, la que va de Buenavista a Ciudad Azteca, precisamente en esa dirección. En ese entonces las bodegas estaban un poco más allá del final de la línea. Aquel trayecto suele ser muy pesado para quienes viajan hacia el centro por las mañanas y regresan a la periferia por las noches. Para mí siempre fue al contrario. Esto que te voy a contar ocurrió en una ocasión en que me tuve que quedar más tarde a trabajar. Había terminado nuestro turno y estábamos por retirarnos cuando mi jefa llegó. Con ella venía un camión retacado de cajas. Necesitaba de menos a 3 personas que se quedaran a descargar. No todos pudieron, no todos quisieron. Mariana, Santos y yo nos quedamos. La jefa nos prometió que nos iba a asignar pago de horas extras, que iba a pedir de cenar y que nos pagaría el taxi de regreso. Santos y yo tardamos 2 horas en descargar y acomodar las cajas en los anaqueles. Mientras tanto, Mariana contaba y apuntaba. La jefa dejó 3 sobres de papel, cada uno con 500 pesos, según para el taxi. Como eran las 11 y todavía estaba abierto el metro, Mariana y yo decidimos ahorrarnos lo del taxi, así que nos fuimos juntos en la combi hasta la estación Ciudad Azteca. Abordamos un tren al que no subió prácticamente nadie. A lo mucho recuerdo que habría unas 4 o 5 personas, todas esparcidas por lo largo del vagón, en silencio.
Nosotros también íbamos callados. En Olímpica se subió una mujer. Era una señora mayor como de unos 60 años, delgada, portando una bata o un vestido que me recordó los domingos en la iglesia. Llamó mi atención desde que abordó, ya que en lugar de buscar un asiento inmediatamente, se fue hasta el fondo, pasó cerca de nosotros, nos persignó y se fue a recargar en la puerta que comunica los vagones. Cuando el tren arrancó, la mujer sacó de su bolsa un libro, se aclaró la garganta y empezó a oficiar misa. Los que veníamos en el tren volteamos a verla, le prestamos atención por unos momentos y luego regresamos a lo que nos ocupaba, nuestros propios pensamientos. La mujer recorrió cada una de las partes de la misa católica. Leyó una sección del Antiguo Testamento, hizo una pausa para irse al Nuevo Testamento, luego una breve lectura del Evangelio, dio una especie de sermón, oraciones y luego llegó a una parte en donde les pidió a todos de nuevo su atención para recibir con aplausos a la estudiantina. Mariana la miró y luego me miró a mí con completa incredulidad. ¿Por qué alguien se tomaría el tiempo en oficiar una misa completa ante un puñado de personas que ni siquiera estaban prestando atención? La persona, mientras tanto, esperaba recargada en la puerta como si la estudiantina realmente estuviera presente y cantando. Obviamente, todo era silencio. De todos los presentes, Mariana era la que estaba más sorprendida con lo que estaba pasando. Y la señora lo notó. Se despegó de su lugar y caminó hacia nosotros. Se agachó un poco pues nosotros estábamos sentados, nos miró un momento y entonces dijo algo que nos dejó estupefactos. No estaba oficiando la misa para nosotros, simples viajeros. Era para todas las almas que habían perdido la vida en esa línea, que al parecer no eran pocas. Nos dijo que si queríamos integrarnos éramos bienvenidos, pero que si no queríamos ser molestados, podríamos regresar a nuestros asuntos e ignorarla completamente. La mujer se irguió nuevamente y se disculpó, pues aparentemente aquella sección de la misa había llegado a su fin. Cuando la mujer volvió a su lugar en la puerta, dio las gracias y entonces, de todos los asientos vacíos surgió una sensación demasiado extraña. Como si personas que no pudiéramos ver se hubieran levantado de sus asientos. El vagón se llenó de aplausos, pero las personas que físicamente estábamos ahí ni siquiera teníamos levantados los brazos. La siguiente estación estaba próxima. Las otras personas se bajaron, por miedo o por confusión. Nosotros también nos bajamos. El vagón se quedó vacío, entre comillas. Cuando el tren arrancó, Mariana jura que vio personas sentadas y personas de pie, todas mirando hacia la puerta donde la mujer con la túnica terminaba de oficiar la misa. En la pandemia hubimos muchos que no pudimos quedarnos en casa. Aunque en nuestros centros de trabajo estuviéramos un poco aislados de nuestros otros compañeros, en el metro nos juntábamos en un tren que a veces se quedaba atorado entre estaciones por varios minutos, dejándonos poco a poco sin aire que estuviera circulando. Aunque he de decirte que en ese tiempo sí bajó el número de personas que utilizábamos el servicio. Como por ahí de las 10, aquello estaba prácticamente desierto. No siempre, pero la mayoría de las veces. Una noche regresé a casa un poco tarde del trabajo porque se perdieron las llaves de una camioneta y nos pusieron a todos a buscarlas. Subía en la estación Cuatro Caminos, transbordaba en Chabacano con dirección a Constitución y me bajaba en Escuadrón.
Siento que el truco para que te pase algo paranormal en el metro es que te quedes solo, que cuando vayas caminando por los pasillos no veas a nadie ni hacia adelante ni hacia atrás, que los andenes estén completamente vacíos, que seas la única persona en todo el vagón en el que viajas y también del de adelante y del de atrás, que en donde los transbordos son largos, ni siquiera un par de pasos provenientes de la lejanía rompa el silencio. Eso me pasó a mí. Eran las 11 de la noche. Estaba en la estación Chabacano caminando por el andén hacia el transbordo. Una persona se había bajado conmigo, pero no me di cuenta cuando se salió de la estación. Generalmente había elementos de policía asegurándose de que la gente tuviera el cubrebocas puesto o dando gel desinfectante. Esa vez no, era yo solo al parecer en toda la estación. Subí escaleras, pasé por la plataforma que atraviesa entre las casas, que aunque aún no era tan tarde, ya casi todas tenían sus luces apagadas. Después vinieron más escaleras y luego corredores estrechos que yo consideraba asfixiantes porque no tienen sus techos altos. Llegué a un tramo que estaba oscuro porque varias lámparas de tubos fluorescentes tenían la intensidad reducida. Iluminaban menos. Solo una estaba prendida bien al 100%, aunque parpadeaba en intervalos irregulares. Llamó mi atención que parecía como un código. Pensé, de hecho, que estaba parpadeando por mí, porque yo la estaba viendo. Cuando la luz de la lámpara capturó mi completo interés, se disminuyó, pero la de al lado izquierdo se prendió al 100. Comenzó a parpadear igual que la anterior, pero solo unos cuantos pulsos. Luego también se atenuó e inmediatamente se prendió la lámpara de la izquierda. Esas 3 primeras luces las seguí con la mirada. Al cuarto movimiento me acerqué dando unos pasos. No sé por qué pensé que las luces que se movían se estaban comunicando o me estaban llamando o conduciendo a algún lugar. Quería averiguarlo. Me regresé por donde ya había caminado siguiendo la luz parpadeante. Quise comprobar algo. Me detuve. La luz dio un nuevo salto, pero yo no me moví de mi lugar. Dio otro, se mantuvo en ese sitio y luego se regresó hacia mí. Volvió en mi dirección 1, 2, 3 lámparas, no a la que yo tenía más cerca, pero sí una antes. Pensé que iba a pasar esto. Más o menos. Creí que se iba a esperar nada más. Pues la luz se regresó, pero eso no fue todo. Como yo seguía sin moverme, se empezaron a bajar las otras luces y esa, poco a poco, se fue poniendo roja. Me vino un miedo que antes no había tenido sentido. No fueron las luces lo que me aterró. Fue que aunque yo no los podía ver, había unos ojos que sí me veían a mí. En ese sitio había una clase de energía con la que yo nunca había tenido contacto. Empecé a caminar rápido y en la dirección contraria a donde aquello quería que yo fuera. Eso era lo opuesto a lo que debía de hacer. Las luces de ese tramo dejaron de ser las únicas atenuadas. A todo el largo corredor se le empezó a bajar la intensidad y se hizo oscuridad. Miré hacia ambos extremos, pero no venía nadie. Tenía el reloj en la muñeca. Apenas daban las 11 de la noche y se suponía que cerraban a las 12. ¿Qué tal si no había nadie porque ese día iban a cerrar antes y ya estaban apagando las luces? Me detuve para ver si eso de algo servía. Las lámparas estaban muy disminuidas. Solo bastó con que diera un paso hacia atrás para que todo comenzara a ponerse como estaba.
Quedaba muy claro que la reacción de las luces correspondía a mi acción de caminar. Me puse frente al tubo enrojecido que en ese momento se fue aclarando hasta el blanco fluorescente. Parpadeó 1, 2 veces y dio el salto a la siguiente lámpara, luego a la otra y luego a la que seguía. No corriendo, pero sí caminando rápido, me fui tras de la luz. Quise pensar que eso estaba jugando conmigo, tanto como yo estaba jugando con ello. En una sección, la luz dio un salto más grande, se cambió de pared. Si en ese momento alguien me hubiera visto, creo que no hubiera entendido qué estaba pasando y a mí me hubiera sido imposible explicarle. No sé si por buena o mala suerte, pero seguía sin venir nadie. La luz continuó moviéndose en dirección de la línea 2, pero ya no fueron más de 10 metros. El lugar a donde me estaban conduciendo se encontraba girando a la derecha. Ahí la luz era más fuerte, estaba a más del 100%. Lo que iluminaba era horrendo. No te lo imagines, no pienses en ello. Era algo espantoso. Era una persona, pero en el peor estado posible. El cuerpo de alguien que murió en la estación en un escalofriante accidente. Aquella visión estaba producida por algo que no era físico, pues aquella macabra aparición se esfumó de un momento a otro. Todas las luces regresaron a estar 100% prendidas y aquel charco oscuro con horribles partes también se fue. Seguía sin haber nadie en la estación, solo que esta vez sí parecía que no había nadie. Nadie observando. Llegué al andén justo cuando el último tren arribaba a la estación. Me subí, me senté cerca de la ventana. En el vagón no era el único. Repartidos por lo largo habría otras 3 personas. Cuando se cerraron las puertas y empezó a avanzar el tren, algo llamó mi atención en las vías. Había una persona mirándome, levantando el brazo y despidiéndose de mí, como si me conociera bien. Próximo arribo a la estación Copilco. 4. Tenía 14 años, venía regresando de visitar el departamento de mi tía. Si mal no recuerdo, tendría un mes que en casa me otorgaron la confianza de andar solo en las calles y usar por mi cuenta el transporte público. Mi tía Betty vivía en las torres de departamentos que están casi a la salida del metro Copilco. No tenía que caminar mucho, aún así, ella siempre me acompañaba hasta los torniquetes. Esa vez mi tía no estaba, se había ido 2 semanas a Manzanillo. Me pagó porque cada 3 días fuera a ver a su gato para cambiarle la arena, servirle de comer y llenarle de agua su plato. Ocurrió un domingo de hace 20 años aproximadamente. Habría llegado al departamento como a las 6 de la tarde. Sabía que no había suficiente comida para Tomás, pero se me olvidó llegar con el costalito. A esa hora me fui a buscar dónde comprarle comida al gato. Regresé como a las 8, en lo que limpié, cambié y serví, me dieron las 9. Mi mamá marcó varias veces al teléfono de mi tía para asegurarse de que yo siguiera allá. Cada una de estas veces me rogó que no me fuera a regresar tarde. A las 9:30 ya me había despedido del gato y estaba cerrando con llave la puerta. A las 10 de la noche crucé los torniquetes de la estación. Honestamente nunca había estado tan tarde en el metro en día domingo. Ni solo ni acompañado.
Hacían falta los ríos de estudiantes y de gente que iba de regreso a sus casas después del trabajo. Escogí las escaleras que me dejaban lo más cerca del centro del andén. Llegué a la plataforma justo a tiempo. El tren también venía llegando a la estación. Di 2 pasos hacia la línea amarilla cuando de pronto sentí un fuerte tirón en el pie que hizo que mi pierna se tensara. Sentí un inmediato sudor frío en todo el cuerpo. Tenía una agujeta desamarrada que con el otro pie acababa de pisar. Este pequeño error en cuestión de instantes se convirtió en un accidente por suceder. Tropecé, me fui hacia el frente, iba a caer a las vías. El tren estaba a unos 20 metros, imposible que fuera a frenar. El horror de descubrir que mi destino era caer directamente al paso del metro. Recuerdo que ya tenía medio cuerpo fuera del borde cuando de pronto sentí que algo me agarró con mucha fuerza y me jaló hacia atrás. No había nadie cerca de mí, de eso estaba muy seguro. Aún así, una mano con una fuerza enorme me tomó de la camisa y me llevó hacia atrás. El tirón hizo que la camisa se rompiera a 1 o 2 segundos de que el metro pasara a centímetros de mi rostro. Caí de espaldas con el corazón latiéndome muy fuerte. Miré a mis alrededores para agradecer a quien me había salvado la vida, pero a lo lejos solo vi a una mujer. Y ella no había sido. Aún me acuerdo más o menos de cómo vestía. Tenía una bolsa y una falda negra y el cabello muy largo y canoso. Estaba mirando hacia otro lado para evitar presenciar el accidente, del que, por cierto, algo o alguien inexplicablemente me había salvado. Llegué a mi casa todavía con temblor en las manos y en las piernas. Todo el camino me vine preguntando si sería una buena idea contarle a mi madre. Imaginaba que me iba a castigar y ya no me iba a dejar andar solo en la calle. No tuve que decirle nada. Ella se dio cuenta de que algo me había pasado, pues venía pálido y casi ni podía o quería hablar. Cuando le conté, se persignó, se puso a llorar, me abrazó. Me dijo que seguramente me salvó un alma de las que se han perdido en esa estación. Tenía sentido para ella, aunque yo no creía mucho en esas cosas. Creo que me hacía falta vida para enterarme de aquel mundo de cosas inexplicables que hay alrededor de nosotros. Me hizo prometer que el próximo domingo iríamos a esa estación y a esa misma hora a dar gracias, a dejar unas flores y a elevar unas oraciones en nombre de las víctimas, del héroe desconocido. Así lo hicimos. Creo que lo que la hizo que rezara y agradeciera con tanto fervor fue solamente imaginar lo que le podría haber hecho a mi cuerpo un tren a toda velocidad. A las vías mi madre aventó 2 flores, 2 claveles, uno rojo y uno blanco. Desde entonces, cada que iba o que íbamos para allá, cuando nos situábamos en el andén de la estación Copilco, mi mamá siempre se persignaba y daba gracias. Presta atención, porque la parte más extraña de esta historia ocurrió 20 años después. Andaba solo, andaba en el mismo lugar, ya no con 14, sino con 30 y tantos años. Tenía casi 9 meses sin ir al departamento de mi tía Betty, que en paz descanse. Utilizar esa línea, pero sobre todo esa estación, cada vez era menos frecuente. Pero una noche, un domingo en la noche, terminé allá. Salía de una reunión con excompañeros de la universidad. Eran más o menos las 9 de la noche cuando pasé los torniquetes de la estación Copilco. Había pasado tanto tiempo que yo ya ni me acordaba de aquel momento de terror.
Bajé las escaleras y caminé hacia el andén. Me situé en medio. Me quedé mirando hacia el túnel. Recuerdo que no había nadie, o más bien casi nadie. Sin que yo me lo esperara, una mujer se me acercó. Me dijo algo, pero yo no le entendí. Tuve que mirarla a los ojos y pedirle que me lo repitiera. ¿Ya viste qué hora es?, me dijo. Me llevé la mano a la bolsa para revisar el celular, pero no lo sentí. Sentí un pequeño sobresalto al pensar que lo había perdido o que me lo acababan de robar. Entonces, un muchacho pasó frente a mí. Caminaba distraído hacia el borde del andén. El tren venía saliendo del túnel. El joven traía la agujeta desamarrada de su tenis derecho. Al caminar, su otro pie la pisó cuando el tren estaba a nada de pasar frente a nosotros. Vi lo que estaba pasando y actué inmediatamente, aunque aún no entendía bien lo que tenía enfrente. Jalé al muchacho de la camisa evitando que cayera a las vías. Lo hice con tal fuerza que le rompí la prenda. Lo llevé de espaldas al suelo, en donde afortunadamente estuvo a salvo. El tren no se detuvo sino hasta que llegó al final de la estación, en donde hizo alto total y abrió las puertas como si nada. Fueron instantes, todo pasó en cuestión de segundos. El muchacho que iba a caer a las vías ya no estaba. La mujer que me dijo de la hora se encontraba a unos pasos de mí, mirando hacia el tren sin subirse. Tenía una falda y una bolsa negra y el cabello muy largo y canoso. Su existencia hizo que en un instante todo volviera a mi memoria. El chico que se tropezó no era nadie más que yo mismo, y la persona que me salvó de caer a las vías no era nadie más que yo mismo. Me fui a casa con temblor de manos y de piernas. No lo podía creer. Si alguien me contara esta historia, jamás lo creería. Pero ¿sabes qué fue lo más extraño? Que cuando entré a mi cuarto, sobre la cama encontré 2 flores, 2 claveles, uno rojo y uno blanco. Más historias del metro. Suscríbete para que no te las pierdas. Activa las notificaciones para ser de los primeros en escuchar. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.